espero que estés muy bien. Qué bueno que estás en esta sesión que he decidido incluir como tercera y última parte del tema de cuál es el valor del diseño. Lo he decidido así porque comprendo que quedaron todavía algunos puntos por acotar, por clarificar. Entonces, esta tercera y espero ahora sí la última parte de este tema pretende simplemente plantear conclusiones, puntos de vista muy concretos en relación a lo planteado en la parte 1 y 2 de este propio video. Sin duda es un tema complejo y me parece que amerita o requiere la atención necesaria para poder cubrir este escollo que como gremio tenemos y que espero pueda empezar a romperse, porque favorablemente pues empieza a haber referencias, indicios, indicadores o digamos sugerencias, incluso por parte de estudiosos de otras áreas que nos ayudan a nosotros como diseñadores gráficos a comprender esta parte que no se atiende durante la universidad en lo general o no como debería ser, que es el asunto de cómo gestionar nuestros servicios de diseño gráfico. Bueno, vamos entonces a establecer referencias muy precisas. ¿Cuál es la realidad que se vive en el mercado donde nuestros servicios de diseño son ofrecidos? ¿Qué pasa con las personas? Vamos a plantear primero los aspectos que están presentes ahí, o sea, las realidades que enfrentamos y que generalmente no vemos cuando estamos en la universidad, porque los docentes o los ejercicios que hacemos en la universidad no están de alguna manera atendiendo estos temas. O sea, es claro que el tiempo dedicado en la universidad se concentra básicamente en algo sumamente complicado de lograr, que es alcanzar una alta calidad gráfica. Comprendo que el tiempo es poco para poder abarcar tanto y por eso la universidad nos forma como diseñadores esperando que alcancemos un muy alto nivel en términos de la calidad gráfica que desarrollamos. Pero bueno, cuando salimos al mercado suceden otras cosas, ¿no? La primera, y creo que es una parte coyuntural de este tema, el cliente nunca tiene un problema de diseño y nosotros equivocadamente lo creemos así. No tiene un problema de diseño porque no es diseñador. Los problemas de diseño son de los diseñadores. Cuando identificamos la necesidad de un cliente, este tiene ciertas inquietudes o ciertos objetivos a lograr. Entonces, cuando nosotros buscamos darle solución a esas necesidades, se nos presentan a nosotros los problemas de diseño. Es un error de nuestra parte querer trasladar esta problemática que al final interesa y conviene solo a nosotros como prestadores del servicio. Es un error querérsela trasladar al cliente y justificar nuestro trabajo buscando explicarle cómo resolvimos tal o cual cosa de diseño. Entonces metemos al cliente en esta dinámica y el cliente, bueno, no tiene las bases para comprender este asunto o para debatir con bases este tema, pero sí tiene, por supuesto, el peso de su decisión porque él es el cliente. Entonces, debe quedarnos claro que el cliente nunca tiene un problema de diseño. Segundo aspecto, el cliente tiene necesidades que busca cubrir para alcanzar objetivos específicos. Estos objetivos específicos son muy claros para él y no tienen que ver necesariamente con diseño. El cliente tiene el propósito de abrir un negocio, tiene la inquietud de vender sus productos o servicios u ofrecerlos o revertir el efecto de su competencia. A lo mejor tiene como meta lanzar su publicación digital o su revista digital. O sea, el cliente nunca ve realmente un tema de diseño en esto. Ese es un aspecto importante. Veamos el siguiente punto. Generalmente, el cliente no reconoce con claridad los alcances y las limitaciones del diseño gráfico. Bueno, esto es simple. Esto se debe a que realmente
el cliente no sabe sobre diseño, o sea, y no tendría por qué. Entonces, vamos, desconocer del tema es sin duda un asunto natural y entendible porque para ello nos contrata, para darle solución a estas situaciones. Es muy claro siempre hacer referencias de nuestra profesión o de lo que deberíamos entender de nuestra profesión al momento de prestar nuestros servicios cuando hacemos la analogía con los médicos. En principio porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida pues hemos necesitado de este servicio, de la atención y digamos conocimiento profesional de un doctor o de una persona en el área de la salud. Nosotros no asumimos que sabemos sobre medicina. Entonces llegamos realmente con el doctor esperando que éste nos diga qué nos pasa, qué es lo que nos ocurre. Así debe suceder. Entonces nosotros debemos presentarnos ante el cliente con este planteamiento, con el de buscar escuchar cuál es su padecimiento y entonces explicarle a él qué podemos hacer, qué está en nuestras manos resolver y qué no. Esto sin duda le ayudará al cliente a tener un panorama más completo. Dejará de percibir, por supuesto, al diseño como generalmente se entiende, ¿no? En el tema de productos concretos, ya sea logotipo, tarjeta de presentación, anuncio, etcétera. El cliente escuchará o deberá escuchar de parte tuya hasta dónde tus conocimientos profesionales le pueden ayudar y hasta qué punto necesita entonces acudir a otra instancia. Eso sin duda a tu cliente le generará mucha certeza y tendrá una idea más clara de lo que va a poder lograr contigo. Eso es algo que debemos entender. Aspecto siguiente. Generalmente el cliente ve en el diseño gráfico un producto necesario para alcanzar un propósito final. Esto también creo, en ello tenemos mucha culpa los diseñadores gráficos o el gremio en general, porque equivocadamente vinculamos nuestros conocimientos sobre el tema de comunicación gráfica con materiales o productos de diseño muy específicos. Por ejemplo, una tarjeta de presentación o un sitio web o una etiqueta. El cliente tiene en mente abrir un nuevo negocio, y entonces piensa, pues, digamos, como en que necesita una etiqueta. Bueno, en principio un logotipo y enseguida una etiqueta como, digamos, requisitos necesarios o a cubrir para poder lograr ese objetivo principal que, por supuesto, para él es vender. Entonces, nos percibe así como un asunto de requisito, pero equivocadamente piensa el cliente que ya tiene la solución. Esto en lo general, por supuesto, no es correcto decir que todo el mundo piensa así, pero si establecemos una tendencia, sin duda podremos claramente llegar a esto. Muchas de las personas que requieren los servicios de un diseñador creen tener ya la respuesta a su necesidad o a la parte del proceso que deben cubrir. Esto sería prácticamente como automedicarse. Nosotros nunca acudimos, o por lo general así es, con el médico y le decimos: doctor, es que necesito un analgésico, o es que tengo una infección y necesito que me dé tal medicamento para poder combatirlo. Por supuesto que no nos atrevemos a eso porque sabemos que desconocemos del tema, que no somos una autoridad en esto y que por ello acudimos al especialista. Si alguien contrata los servicios de un diseñador, debería percibir las cosas así. Como generalmente no pasa, por supuesto, habrá que asumir que debemos trabajar en esta situación. O sea, no es correcto automedicarse. No siempre la solución a uno de los problemas de comunicación que tenga el cliente está en unas publicaciones para redes sociales o en un sitio web o en un anuncio. Habrá que estudiar el caso y saber qué es lo que realmente tiene el cliente por padecimiento. El diseño gráfico además ofrece un servicio.
no vende un producto, y eso también deberíamos tenerlo claro. Las personas que contratan los servicios de diseño esperan recibir un producto, pero esto no es posible porque, aunque digamos parte de nuestro trabajo se materializa en un producto, llámese tarjeta de presentación o libro o revista o sitio web, etcétera, aunque eso sucede, eso realmente no es lo que vendemos. Nosotros ofrecemos un servicio, no un producto. Bueno, siguiente. Generalmente el cliente juzga el valor del diseño como, digamos, con base en sus gustos personales. Esto, por supuesto, es un problema. Ahora, ¿por qué lo hace así? Pues porque no tiene conocimiento sobre diseño gráfico. O sea, y no tendría por qué tenerlo. El cliente tiene, por supuesto, o espera tener un control de la situación, como el que nosotros, por supuesto, buscamos siempre mantener cuando contratamos un servicio en el que creemos no está de por medio nuestra salud o nos sentimos un poco seguros. Entonces, cuando solicitamos los servicios de un contratista, de algún arquitecto, de algún ingeniero, decimos, oye, yo quiero esto así, yo quiero hacer un baño en mi planta alta y lo quiero aquí. Pero entonces, por supuesto, el arquitecto o el ingeniero o el especialista contratista te dice que no te conviene que vaya ahí, porque tendría que abrir parte del piso, de la pared, porque las tuberías no están instaladas en esta parte, se corren riesgos de filtraciones, vamos, te va a salir más caro, etcétera. Pero de alguna manera nosotros como consumidores buscamos tener siempre el control. Eso es de alguna forma lo que esperamos. Entonces, es sin duda un problema el que el cliente pueda pensar que una aportación muy importante de él pueda ser: es que no me gusta tu propuesta de diseño, o es que ese color no es mi favorito, o es que esa tipografía se me hace muy aburrida. Nosotros ahí tendríamos que enfrentar esa situación. Por supuesto que si enfocamos nuestros servicios o nuestras soluciones no a productos, sino a un servicio integral en el que se busca asesorarle al cliente para que alcance ese propósito principal que tiene, con ello, por supuesto, estaríamos revirtiendo un poco esta situación. Pero lo que es un hecho es que enfrentamos eso. El cliente, en lo general, juzga nuestro trabajo a partir de sus gustos personales. Último aspecto sobre esta problemática. Los resultados que ofrece el diseño gráfico son intangibles y difíciles de medir. Esa es otra realidad que enfrentamos. No hay manera clara hasta ahora de poder medir el resultado de nuestro trabajo. Y eso es siempre un problema. No hay forma. Entonces, nuestro bien es intangible, nuestro resultado no puede, digamos, revisarse o evaluarse con mecanismos efectivos. Entonces esto siempre puede establecer una cuestión endeble, puede esto derivar en un problema incluso con el cliente. Debemos ser muy claros, por supuesto, en cuáles son nuestros alcances y cuáles son nuestras limitaciones y marcar pues, objetivos más específicos. Pero bueno, esa es sin duda la problemática. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? Bueno, sin duda lo que tendremos que hacer es establecer un cambio de paradigma, cambiar nuestra forma de pensar, pero partiendo de la base de que en la universidad se nos formó bajo un objetivo muy claro, que fue el de desarrollar en nosotros capacidades y habilidades para el desarrollo del diseño gráfico. Por supuesto, con la finalidad de que además este desarrollo del diseño que establezcamos tenga una alta calidad gráfica. Ese es el enfoque de las universidades. Por supuesto que el tiempo es corto y apenas alcanza para lograr este propósito. Quedan fuera de los alcances de la universidad
el capacitarte realmente en términos de lo que debes atender cuando sales al mercado y buscas ofrecer tus servicios y además alcanzar el éxito en este emprendimiento. Tendríamos por supuesto que asumir que nos faltan muchas cosas por aprender en esos temas, en los que tienen que ver con cómo gestionar nuestros servicios. Pero lo que aprendimos en las universidades, el enfoque que se nos estableció a partir de las enseñanzas de nuestros profesores, tenía ese propósito o esa finalidad, la de desarrollar nuestras habilidades en el diseño o en el manejo del diseño. Pero, digamos, las ideas que construimos a partir de ese objetivo difieren mucho de lo que realmente enfrentamos cuando estamos en el mercado o cuando estamos ante un cliente. No es lo mismo, por supuesto, relacionarnos con el profesor y negociar con él o plantear con él aspectos de diseño, como lo tendremos que hacer con un cliente. El entorno, el ambiente, por supuesto, es completamente distinto. Entonces veamos, digamos, qué debemos asumir ante esta situación, ante estas realidades que vamos a enfrentar cuando salgamos al mercado. Bueno, la primera, el diseño gráfico solo resuelve problemas de comunicación con recursos gráficos y visuales. O sea, no se trata de más cualquier problema de comunicación. Se trata de problemas de comunicación en los que sea necesaria la comunicación gráfica o visual. Además, debe quedar claro que atendemos solamente un canal de muchos que se necesitan para lograr los objetivos de nuestro cliente. Entonces, debe quedar claro que nuestros alcances son limitados. Aspecto número 2. El diseño gráfico solo cubre objetivos específicos y nunca uno general. Es, digamos, muy pretencioso decir que con lo que nosotros sabemos vamos a ayudar a nuestro cliente a que logre sus metas establecidas. Sin duda, creo que queda clarísimo que el diseño gráfico, por supuesto, no incrementa las ventas o no logra, digamos, revertir el efecto de la competencia o la percepción de los consumidores. Es claro que esto lo hacen los productos, los servicios, muchas cosas, entre ellos, por supuesto, el diseño, pero no solo el diseño. El diseño gráfico es parte de un proceso, no es un fin en sí mismo. Es complicadísimo pensar que alguien va a demandar nuestros servicios de diseño solo por diseño gráfico. Me parece, en una experiencia propia que yo pude vivir, que lo más cercano que yo he estado a eso es cuando se acercó a nosotros, a nuestro despacho, un cliente que buscaba el desarrollo de un libro personal que pretendía regalárselos a sus familiares. Entonces, uno podría pensar, bueno, perfecto, aquí realmente el diseño solo va a resolver el problema, porque se asume que el cliente ya tenía su libro escrito o sus textos, ya incluso estaban capturados digitalmente. Podría pensarse que ya de ahí pasaríamos a la fase del diseño. El cliente cubriría esta labor, nosotros le entregamos el resultado y con eso se logra el objetivo del cliente. Pero no, realmente no, aunque pareciera ser algo, por supuesto, muy concreto, muy pequeño. Descubrimos que eventualmente fue necesaria la participación de un corrector para los textos. Hicimos el diseño, pero habría que pasar esta maqueta que construimos digitalmente a la parte de la producción. Así fuera que se imprimiera, digamos, en una impresora convencional, iba a ser necesario encuadernarlo, generar varios ejemplares para poder él dárselos a varias personas de su familia. Entonces fue necesaria, por supuesto, la intervención de otras personas con las que debimos interactuar para poder llevar a bien cubrir el objetivo principal de este cliente, que por supuesto era dejar un legado de su persona a sus seres más cercanos. Entonces fueron necesarios otros actores en este proceso y no solo nuestra participación.
la verdad es que no veo dónde pueda caber solamente la labor del diseñador y que ésta cumpla a satisfacción los objetivos que el cliente tiene. Recuérdalo, solo cubrimos objetivos específicos, nunca uno general. Ahora, no debe confundirse tampoco la labor del prestador de servicios de diseño gráfico con otras actividades que devienen de esta profesión. Es decir, hay muchos estudiantes de diseño que al término de la carrera deciden perfilarse no necesariamente como diseñadores gráficos, sino como fotógrafos o ilustradores, por ejemplo. Bueno, entonces ellos estarían ofreciendo servicios de fotografía o de ilustración, pero esto no, por supuesto, necesariamente tiene que ver con diseño gráfico. De tal manera que un fotógrafo o un ilustrador sí es posible que él cumpla un objetivo concreto del cliente que lo contrata. Alguien requerirá de una ilustración, de un dibujo, su propósito es ese, ya sea para adornar su casa o su despacho, o para hacer con esta ilustración un material más complejo, como podría ser una revista completa y solo te ha pedido a ti la ilustración para la portada, o en el caso de la fotografía, pues no sé, aquellos que se dediquen a la fotografía publicitaria y que se especialicen en comida, su propósito es entregar un material fotográfico útil para efectos de lo que lo necesite, por ejemplo, un restaurante. Pero vamos, la fotografía y la ilustración, queda claro, cumplen precisamente un objetivo pequeño y este se cierra ahí en cuanto se entrega la ilustración o se entregan las fotografías. Esto después formará parte de otro proceso y de otros objetivos más grandes, quizás, pero la participación del profesional en esta parte se reduce a eso. En el caso del diseño gráfico no pasa así. Tendremos que asumir que nuestra labor tiene, digamos, implicaciones mayores o diversas en las que no solo alcanza lo que nosotros podemos hacer y es necesario la participación de otros. Aspecto número 3. Para que tus servicios profesionales realmente sean útiles a los intereses y propósitos de tu cliente, debes, primero, formar un equipo de trabajo que integre a profesionales de otras áreas. Ya he comentado, el diseño gráfico cubre objetivos específicos, pero nunca uno general. Para lograr conseguir lo que realmente necesita tu cliente, se requieren de otras áreas del conocimiento. Y vamos, tendrías entonces que asumir que debes formar un equipo de trabajo muy completo. Un publicista, un comunicólogo, un editor, un fotógrafo, un mercadólogo. Muchas áreas estarían teniendo que relacionarse con el diseño gráfico para lograr realmente cumplir con lo que el cliente necesita. Esto es lo que ha llevado a que muchos diseñadores gráficos terminen construyendo una agencia de publicidad o un despacho de publicidad, o bien que un mercadólogo termine estableciendo una fuerza de trabajo mayor y contrate a un diseñador, a un publicista para complementar lo que de origen el que dirige esta compañía conoce, que en este ejemplo que te doy pues es solo la mercadotecnia. Pero bueno, eso lleva sin duda a otros problemas. Tienes que pensar en eso, en tener que asociarte con otros profesionales y construir una fuerza de trabajo mucho más fuerte. Pero tienes otra opción. Esta sería la de establecer alianzas con otros profesionales, por supuesto, de otras áreas del conocimiento. Entonces, aquí no se habla de que tú tengas que verte obligado a establecer un negocio que integre a mucho personal. Aquí podrías trabajar tú independientemente como diseñador o con tu equipo de trabajo, pero siendo solo todos diseñadores, y buscar aliarse con otros despachos, con otros negocios que tengan el conocimiento que tú careces o del que tú careces. Y entonces establecer una especie de negociación o de alianza con ellos. Y cuando tengas un cliente que demande
ciertos objetivos y que tú detectes que para ellos, además de tu labor, se necesita también de la integración de un diseñador de interiores, de un mercadólogo, de un comunicólogo, bueno, acudas a estas alianzas que tienes y los invites a formar parte del proyecto. Esto, por supuesto, podría negociarse con el cliente de manera independiente y tú no tener que asumir algún compromiso, digamos, mayor o completo, como si lo tendrías que hacer en la primera opción que te decía, en donde tú constituyes un negocio con todos los campos de conocimiento necesarios para cubrir un objetivo. Ahí tú tendrías que dar respuesta de todo. Si el publicista falla, tú eres el responsable. Si el mercadólogo falla, tú asumes la responsabilidad de eso. En esta segunda opción no, porque tú simplemente aclaras al cliente que tus alcances como profesionista del diseño gráfico llegan hasta aquí y aquí se requiere de la participación de otros. Entonces le indicas a tu cliente que tú tienes una alianza con un despacho que podría ayudar a resolver eso y que recomiendas ampliamente, esperando que el cliente, por supuesto, asuma contratar a ese despacho o bien dejar abierta la opción para que el cliente decida con qué otra empresa cubrir esa parte que tú no puedes hacer, porque, por supuesto, pues no eres un todólogo ni tendrías, por supuesto, por qué dominar absolutamente todo lo que se requiere para lograr objetivos generales. Esa sería una segunda alternativa. Ahora, hay una tercera, y esta es la de que tú te integres a un equipo de trabajo que ya tenga establecido tu cliente. Muy posiblemente pueda suceder que esto resulte de una manera diferente a la que planteaba en el punto 2, es decir, no ser tú quien dice que se requieren otros prestadores de servicio o a profesionales con otros conocimientos, sino puede suceder que el cliente haya en principio contratado a un publicista o a un mercadólogo y le debiera decir, ¿sabes qué? Es que bueno, aquí ya necesitamos de los servicios profesionales de un diseñador. Entonces es así como llegan a ti y tú ya te integras a un equipo de trabajo que ya empezó a constituirse y vamos, solo tú llegas a responder por la parte que realmente conoces, que es la de el diseño gráfico o la comunicación gráfica. Hay quienes resuelven estos tres aspectos en una cuarta opción que yo no recomiendo. Esta es la de asumir que como profesionista debes adquirir nuevos conocimientos y conocimientos que no corresponden necesariamente a tu profesión o a tu formación como diseñador. Entonces, es muy común ver a diseñadores gráficos que terminaron después de la universidad involucrándose mucho en el desarrollo, por ejemplo, de sitios web y sin necesariamente haber cursado la carrera de informática, pues adquirieron conocimientos o fueron adquiriendo conocimientos relacionados con esto y entonces pues invierten mucho de su tiempo en tratar de entender esa parte que desconocen. Ahora, yo no recomiendo mucho esta opción porque no habrá tiempo que alcance para que tú realmente logres abarcar tanto. Además, piénsalo, en el ejemplo que te doy, aprender sobre informática, sobre programación, demandará mucho de tu tiempo y solamente podrás atender un aspecto adicional a una necesidad mayor. Si un cliente necesita un sitio web, tú estarías de todos modos cubriendo apenas la parte de la hechura del sitio web, o sea, en términos del diseño y de la programación. Pero este sitio web servirá sin ser muy útil probablemente al cliente porque será como esa tienda en el desierto. O sea, puede el sitio web estar muy bonito, funcionar perfectamente, pero no tener la difusión necesaria para hacer que los usuarios lleguen a ese sitio y por ende se interesen en la oferta de tu cliente. Entonces seguirás apenas cubriendo una pequeña parte. Y probablemente en el proceso de aprender sobre otras áreas podrías cometer varios errores que sin duda tendrás que asumir porque tú estás prestando ese servicio. Otro caso muy común a recientes fechas es el ver muy frecuentemente que muchos diseñadores gráficos avanzan en términos de aprender más cosas
en el camino del marketing digital. Entonces, pues además de haber ya formadose como diseñadores, pues buscan capacitarse en entender sobre marketing, pero además sobre marketing digital. Este es un asunto que también tiene su complejidad, vamos. O sea, es más fácil que un mercadólogo o alguien con conocimientos profesionales de esa base pueda acercarse al marketing digital con mucho menor problema que el que representará para ti que vienes desde el diseño gráfico. Entonces yo no recomiendo mucho esa opción, pero están esas alternativas. Vamos, lo ideal aquí es que asumas que no puedes cubrirlo todo y que necesitarás eventualmente de auxilio para poder ayudar a tu cliente a conseguir eso que necesita. Aspecto número 4. Ser un profesional conocido y con buena demanda depende de tus habilidades para la promoción y difusión, no de tus capacidades como diseñador. Eso tenlo muy claro. Quienes presumen tener muchos clientes y ser muy solicitados, tendría que reconocerse en ellos que son hábiles para promocionarse y para dar a conocer su oferta de servicios, pero no necesariamente por su talento como diseñadores. Aspecto número 5. Obtener clientes depende de tus habilidades para negociar, no de tus capacidades como diseñador. En el aspecto 4, el que tú seas muy conocido y tu oferta sea muy sonada, no necesariamente califica que tú tengas clientes. O sea, una cosa es que sepan que existes y que muchos quieran trabajar contigo, pero otra cosa muy diferente es que al final realmente cierren el acuerdo para laborar contigo. O sea, adquirir un cliente es sin duda algo muy importante, muy valioso, porque eso es lo que finalmente ya permite formalizar el trabajo y pues obviamente sumar ingresos a tu cuenta, ¿no? Entonces, obtener clientes no depende ni de tus habilidades para la promoción, ni de tus capacidades como diseñador. Lo que se reconoce en este asunto de conseguir clientes es tus habilidades como negociador, y en ello tendrías eventualmente que trabajar. Aspecto número 6. Lograr la satisfacción de tus clientes depende más de tus habilidades para la socialización y de tu compromiso de atención a sus necesidades que de tus capacidades como diseñador. Bueno, en este punto debo ser muy claro. O sea, conseguir la satisfacción del cliente sí depende directamente de tus capacidades como diseñador, pero en un principio depende más de otras cosas, porque recuerda que en principio el cliente no es diseñador y no podría juzgar adecuadamente si tu trabajo es bueno o malo. Lo podrás saber eventualmente cuando el resultado de tu trabajo se sume a otros o a los de las otras áreas de conocimiento integradas para lograr cierto objetivo, y hasta pasado un tiempo podrá el cliente saber si realmente lo que hiciste resultó efectivo o no. También ten en cuenta, que ya lo mencioné, el diseño gráfico es un bien intangible y es difícil de medir. Entonces el cliente realmente no va a poder claramente, o por lo menos de manera inmediata, evaluar si tu trabajo como diseñador es bueno. Su satisfacción estará entonces más recargada sobre tus capacidades para socializar, sobre tu manera de ser, sobre la forma en la que te relacionas directamente con el cliente y sobre todo en la atención que tienes a sus necesidades y bueno, por supuesto en la respuesta que das a ellas y a las necesidades en general. O sea, si el cliente necesita en su momento que le ayudes a resolver con inmediatez tu participación en el proyecto, si lo logras hacer, eso sin duda sumará en favor tuyo y el cliente se sentirá satisfecho. Si lo que necesita es que atiendas con puntualidad a los compromisos que hacen, pues eso también generará en tu cliente la percepción de satisfacción sobre tu servicio, de buena satisfacción, ¿no? Aspecto número 7. Para que el proyecto de tu cliente tenga éxito,
y su necesidad principal sea cubierta, se requiere de conocimiento, habilidades técnicas y experiencia en la solución de problemas de comunicación gráfica. Bueno, este es el punto clave. Para que realmente tu proyecto tenga éxito y por ende tu cliente pueda estar más cerca de alcanzar lo que necesita, sí se requiere de lo que sabes hacer como diseñador. Aquí sí influye que tú seas un buen, regular o mal diseñador, porque sin duda eso establecerá un precedente en tu trabajo con el cliente o en tu relación con el cliente, y de ello dependerá que el cliente vuelva a contratarte o bien te recomiende. Por supuesto que lo que conviene más en este asunto de llevar a bien un negocio es que los clientes se sientan satisfechos, porque tendrás, por supuesto, siempre abierta con ese cliente con el que ya trabajaste una posibilidad de continuidad de trabajo, o incluso la posibilidad de que este cliente abra opciones al recomendarte. Cuando resuelves todo lo que he mencionado hasta antes de este punto de manera muy efectiva, lograrás, por supuesto, cierta satisfacción en el cliente. Pero posiblemente si el cliente eventualmente no ve resueltas sus necesidades, su principal necesidad, no te va a volver a llamar e incluso no te va a recomendar. Entonces, debe quedar claro que lo que tú sabes hacer como profesional es sin duda lo que le da valor y sentido a tu trabajo. Debe también asumirse, en el ejemplo que podría entenderse cuando nosotros somos consumidores y acudimos con el dentista, con la persona que nos corta el cabello, o sea, sin duda el resultado final, lo que vamos buscando resolver cuando acudimos, ya sea al dentista o con el estilista, se resuelve, por supuesto, en el trabajo que cada uno de estos profesionales hace contigo. Puede ser que te hayan atendido excelentemente, que estés con, a decir de muchos, el mejor dentista o el mejor estilista, pero si al final tú no quedaste satisfecho con lo que buscabas, que podría ser un buen corte de cabello o la solución a una dolencia en alguna de tus muelas, por supuesto que, o sea, todo lo anterior, aunque haya sido muy bueno, terminará por tirarse a la basura y tú te quedarás con una mala percepción sobre el servicio que te han ofrecido o que han resuelto para ti. Entonces, es importante entender que el diseño gráfico, o lo que has invertido en la escuela, en la universidad, rendirá frutos y muchos, ¿de acuerdo? Solo quise en esta etapa de atender el tema de la gestión del diseño focalizar las necesidades que de momento se tienen, a las que probablemente no domines, que son, por supuesto, las de entender cómo negociar o cómo sacar provecho de eso que ya conocemos como diseñadores. Bueno, finalmente, atendiendo a la pregunta que titula a este tema, ¿cuál es el valor del diseño? Yo debo responderte que el valor del diseño gráfico está en la solución efectiva que brinda a problemas de comunicación gráfica. Ese es el activo que le da sentido y valía a tu oferta de servicio. Sin una alta calidad gráfica, sin una manera efectiva para darle solución a problemas de comunicación gráfica o visual, no tienes nada que hacer. Así seas un excelente negociante, muy bueno en la promoción y difusión de los servicios, así seas una persona encantadora con la que siempre guste tratar, nada de eso te va a ayudar o a servir si no eres, por supuesto, un buen diseñador gráfico. Pero si eres un excelente diseñador gráfico y no sabes hacer lo que acabo de mencionar, o sea, saber negociar, saber venderte y saber tratar con un cliente, es probable que, por supuesto, no solo estés desperdiciando tu talento, sino estés dejando a muchas personas que necesitan de gente como tú sin la posibilidad de estar en buenas manos, en manos de alguien que realmente pueda ayudarles a solucionar sus problemas de comunicación visual.
Espero que te haya quedado todavía más claro este tema con estos puntos que he buscado resumir o concretar. Analízalos muy bien, tenlos muy en cuenta. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestro enfoque en relación al tema del diseño, cuando lo que queremos es hacer de nuestros servicios una actividad lucrativa y, por supuesto, fascinante y divertida. Que tengas muy buen día. Bye.